Buenas tardes a todos. Gracias por seguir las charlas de la Asociación Argentina del Frío. La pandemia no es excusa. Hoy los temas que tengo para compartirles son nuevos detectores de fugas para gases refrigerantes, que se llama el modelo MRLDS 450. Y también les voy a presentar una herramienta muy útil que es para interpretación de diagnóstico y fallas en los módulos electrónicos CoreSense que incorporan varios modelos de nuestros compresores. Comenzando por los detectores de fugas de refrigerantes. Especificaciones generales, estos detectores no tienen más que 17 centímetros de largo y de ancho y una profundidad menor a los 9 centímetros, bastante compacto, menos de medio kilo. Incorporan un LED multicolor con colores rojo, naranja y verde que lo utilizan para indicarle al usuario el estado de funcionamiento. También incorporan un buzzer para, en caso de alarmas, señalizar de manera sonora este estado. El retardo de la alarma puede ser configurable entre 1 y 15 minutos, les voy a comentar cómo. Eh, para la interacción con el usuario, tiene dos prácticos switch magnéticos que el mismo producto incorpora una especie de dedo magnético que ahora les voy a mostrar, que permite activar funciones como por ejemplo la búsqueda de Bluetooth del dispositivo y por si uno pierde ese dedo magnético, ¿no? Por supuesto, le puede sacar los 6 tornillos que trae, quitarle la tapa, y incorpora también dos switch táctiles, ¿sí? Lo cómodo del switch magnético es que no es necesario retirarle la tapa. También súper interesante que incorpora una salida analógica que es configurable, puede ser de 1 a 5 volt, de 0 a 5 volt, de 0 a 10 volt, de 2 a 10 volt o de 4 a 20 miliamperes, ¿sí? ¿Por qué muy interesante? Porque los volt no son ni de Emerson ni de ninguna otra compañía, ¿sí? Independientemente del controlador centralizado que tengan en la instalación, pueden instalar un detector de fugas MRLDS 450 y mediante esta salida mandarle una entrada del controlador centralizado, la señal de concentración de gas, ¿sí? Por lo tanto, es compatible con cualquier controlador centralizado. Para facilitar la lectura y la configuración, incorpora el protocolo Bluetooth, ¿sí? Se pueden conectar con el teléfono, les voy a comentar cómo. También tiene salida de comunicación Modbus, lo cual le permite, cuando uno lo monitorea con un controlador de Emerson, tiene el S Plus de poder conectarlo mediante Modbus y no solamente tener la lectura de concentración de gas refrigerante medido, sino además contar con la posibilidad de modificarle de manera remota el retardo de la alarma, los umbrales de alarma, bajo y alto, ¿sí? Todos esos detalles adicionales a la lectura propia de concentración de gas. La alimentación puede ser con tensión directa o alterna de 24 volt, la protección IP66, ¿sí? Y tiene las principales aprobaciones internacionales. Estos son los modelos disponibles. Hay modelos disponibles para CO2, para 404, para 410, para R22, para alguno de los refrigerantes que se empieza a ver con menor GWP, ¿sí? Como 449. Y si requieren el detector de fuga para algún otro gas, no duden en consultarnos porque continuamente están saliendo detectores para nuevos refrigerantes.
Esta es la caja de conexionado. Ahí puedo señalizarles el punto 7 y 9, que son los dos switch táctiles que les mencionaba, como alternativa a las conexiones 13 y 14, que en verdad no son conexiones, sino son los puntos a los cuales pueden acceder mediante el dedo magnético que ven abajo a la derecha del slide, ¿sí? Sin necesidad de tener que quitar la tapa, lo cual lo hace muy, muy cómodo. Después, las conexiones son muy simples, ¿sí? Alimentación, la conexión a la red de comunicación, si lo van a vincular a un controlador electrónico centralizado de Emerson, como puede ser un E2 o un Dixel X-Web. La salida analógica, si lo van a conectar a cualquier controlador centralizado que no sea Emerson. Y tiene 3 salidas de relé, una para indicar alarma por baja concentración, o cuando la concentración es mayor, puede activar un segundo relé, ¿sí? Y un tercer relé que lo pueden utilizar para conectar un extractor. Eh, Ese es el LED tricolor que les mencionaba, que les va a indicar el estado de funcionamiento del detector de fugas, ¿sí? Cuando ni bien se energiza va a ser una secuencia de arranque, van a ver parpadear el LED verde, después van a ver que el LED verde queda permanentemente fijo. Cuando detecta una concentración de gas refrigerante, van a ver que empieza a parpadear el LED en color rojo y va a dar una indicación sonora intermitente y va a activar el relé 1. Si la concentración de gas todavía es mayor, se va a incrementar la frecuencia del LED rojo y también se va a incrementar la frecuencia de la indicación sonora. Y además va a encender el relé 2. ¿Sí? Después, si lo tienen conectado por Modbus y pierden la comunicación por algún motivo, ¿sí? Por ejemplo, porque se desconectó el cable de red, van a ver que el LED parpadea en 3 colores, ¿sí? Primero verde, después naranja, después rojo y se repite, ¿sí? Después quería mencionarles recordarles que tienen mucha información disponible en línea. Para acceder a esta página, la manera eh, más cómoda es en el navegador de Google poniendo OPI, ¿sí? Que son las 3 iniciales de Online Product Information, OPI espacio Emerson. Uno de los primeros resultados que les arroja Google, van a ver que es una página de Emerson, y si hacen clic van a acceder a esta página, donde tienen mucha información de todos nuestros productos. En esta página, entre otras cosas, van a encontrar todas las aplicaciones móviles disponibles, y entre ellas van a encontrar la aplicación que ven ahí abajo a la derecha, MRLDS, que es la correspondiente a este detector de fugas que estamos viendo, ¿sí? Y aprovecho la oportunidad para también mencionarles las aplicaciones que yo más utilizo, que me parecen que son muy útiles, que son el Copeland Mobile, donde tienen mucha información referente a nuestros compresores, que les va a permitir acceder a la información de, por ejemplo, rendimiento en distintas condiciones de operación de todos los modelos de nuestros compresores. Otra aplicación es la AE, ¿sí? Que es la aplicación donde van a poder encontrar todos los boletines de ingeniería de aplicación de nuestros productos, de todas las distintas líneas de compresores que tenemos, ¿sí? Compresores semiherméticos Discus, compresores Scroll para refrigeración, Scroll para aire acondicionado y todas sus versiones. Y otra aplicación que vamos a ver en la segunda parte de esta presentación es la HVACR Fault Finder, ¿sí? Que se utiliza para eh, interpretar, que les ayude a interpretar los distintos códigos de alarma que les puede dar un módulo de diagnóstico CoreSense, ¿sí? Estas son las aplicaciones que vamos a ver. Respecto a la del detector de fugas,
que es lo que estábamos viendo recién. Esta es la aplicación, muy simple de acceder, como les mencionaba anteriormente, con el dedo magnético lo acercan a la zona izquierda del detector de fugas, van a escuchar una señalización sonora intermitente, que eso les indica que el detector ya puede ser descubierto por su teléfono móvil, ¿sí? Y cuando lo encuentran, van a abrir esta pantalla principal. Les va a permitir visualizar mediciones en tiempo real, configurar el detector de fugas con una interfase muy cómoda, forzar el estado de las salidas para hacer alguna prueba, ¿sí? Si conectaron las salidas de relé a un indicador sonoro o lumínico o un extractor, los van a poder probar mediante la aplicación, y también les va a permitir calibrar el instrumento, ¿sí? De todos modos, los detectores de fugas vienen ya precalibrados de fábrica, ¿sí? No necesitan de la calibración. Pero si alguno quisiera tener una precisión mayor, tienen la posibilidad también de hacerlo en sitio. Algunos ejemplos de dónde podríamos aplicar el detector de fugas podría ser en una sala de máquinas convencional con un rack de compresores, ¿sí? Podría estar trabajando en modo standalone, como le llaman los americanos, o en modo autónomo, el detector de fugas, sin necesidad de ningún controlador, de estar integrado a un controlador centralizado, si bien también pueden integrarlo. Eh, y en el caso de querer utilizarlo de manera autónoma, le pueden agregar el monitor que ven ahí, que se llama Dixel XLR 210, y conectarle la salida analógica del detector de fugas. De esta manera, el monitor lo pueden instalar en la puerta de la sala de máquinas y indicar antes que la persona ingrese si hay alguna concentración de fuga de gas refrigerante. Otra aplicación podría ser en dos cámaras adyacentes una a la otra, y podría utilizar la salida de comunicación Modbus para comunicar ambos detectores de fugas y solamente cablear uno de ellos al sistema de monitoreo central, ¿sí? Otra posibilidad, si no tengo un sistema de monitoreo de Emerson, en lugar de cablearlo por red RS485, lo pueden resolver como dos casos individuales que vimos anteriormente, ¿sí? Conectando directamente la salida analógica del detector de fugas a un monitor XLH210, como el que estamos viendo ahí, a la puerta de cada una de las dos cámaras. Otra alternativa podría ser una sala con un enfriador de líquido, ¿sí? Como se empezó a hacer años atrás en algunos supermercados. Nuestro presidente es uno de los impulsores, y no hablo de Alberto, sino de Roberto, eh, ¿no? Donde los supermercados enfrían glicol en la sala de máquinas, donde tienen confinado el gas refrigerante, que en este caso sería el que va a medir nuestro detector de fugas, ¿sí? Y se distribuye por bombas el agua glicolada al salón de ventas, ¿sí? Por lo tanto, este es un caso súper interesante para aplicar detectores de fugas, ya que justamente todo el refrigerante lo tenemos en la sala de máquinas. Podemos detectar la fuga de refrigerante exclusivamente en ese espacio, ¿sí? Que lo tenemos bien acotado. Y las posibilidades son las mismas que les mencioné en los otros dos casos anteriores, ¿sí? En cablearlos, por ejemplo, si colocamos 4 detectores, los puedo cablear por la red RS485 y conectarlo a un sistema centralizado de Emerson, o individualmente puedo conectar cada una de sus salidas analógicas a una placa de entradas y salidas si tuviera otro controlador centralizado que no fuera Emerson, ¿sí?
y en el mismo controlador centralizado le puedo configurar los distintos umbrales de alarma. Otro ejemplo podría ser una gran cámara con múltiples evaporadores que esté alimentada desde una central de frío en una sala de máquinas, ¿sí? Acá podría tener varios detectores de fugas debajo de cada evaporador en la cámara, y podría tener otro detector de fugas en la sala de máquinas, ¿sí? Y lo mismo que en los casos anteriores, los puedo tener todos vinculados por RS485 en una red Modbus, o los puedo cablear cada salida analógica individualmente a una placa de entradas y salidas de cualquier otro controlador centralizado. Bueno, entrando con el segundo tema de la presentación, vamos a ver los módulos de diagnóstico y protección Copeland Core Sense, que son esos tres modelos que pueden ver en la figura, los que incorporan los compresores semiherméticos Discus, que son los Core Sense Protection, los que incorporan los scroll de refrigeración de la serie K5, que son los Core Sense Diagnostic, y los que incorporan los compresores scroll de aire acondicionado más grandes, entre 13 y 15 toneladas, que son los Coresense Communication. Lo que les acabo de mencionar es importante que lo tengan presente, ¿sí? Tengan presente que hay distintos modelos de Coresense y va a depender de qué modelo de compresor estén tratando para identificar cada uno de los distintos modelos, ¿sí? Si están trabajando con un Copeland Discus, la nomenclatura de ese compresor van a observar que finaliza con "-C00", ¿sí? En ese caso van a estar en presencia de un Coresense Protection. En el caso de que estén trabajando con un compresor Copeland Scroll de refrigeración, lo van a identificar que en la nomenclatura eh, indica K5, ¿sí? Que es parte de la serie K5. En ese caso, estos scroll vienen equipados con Coresense Diagnostic, ¿sí? Que son los que pueden ver ahí en la foto del medio. Y los compresores scroll de aire acondicionado que finalizan su nomenclatura con "-TED", estos incorporan Coresense Communication, ¿sí? Así que primero y principal, identificar frente a qué modelo de módulo Coresense están enfrente, ¿sí? Criterio general para los tres modelos: cuando ven parpadear el LED verde, significa una condición de alerta y el compresor va a continuar en marcha. Cuando vean parpadear el LED amarillo, significa una condición de alarma y les va a indicar que el compresor está detenido y va a volver a arrancar de manera automática cuando se den condiciones seguras de operación o que el retardo que tiene configurado el módulo haya expirado, ¿sí? Cuando vean parpadear el LED rojo, significa que se alcanzó una condición de falla que pone en riesgo el equipo y por lo tanto el módulo CoreSense decidió sacarlo de operación, ¿sí? El compresor lo van a encontrar detenido y va a requerir un reseteo manual, ¿sí? Que apaguen y enciendan el módulo CoreSense o que presionen el botón de reset en el caso del CoreSense Protection que lo incorpora, ¿sí? Y vamos a ver la aplicación que les comenté anteriormente, que es el Emerson Fault Finder, que lo van a encontrar en el Play Store con este icono. Bueno, esta es la pantalla de mi teléfono, ¿sí? Ahí, si hacen clic en Fault Finder, en el icono de la aplicación que se bajaron, van a ver estas pantallas, ¿sí? Y en estas pantallas van a ver varios módulos de protección distintos que tiene Emerson. Incluso si no tuvieran un módulo de protección, ¿sí? Porque no todos los compresores lo incorporan, pueden hacer clic donde dice no tengo un módulo de protección del compresor, y de todos modos esta aplicación los va a guiar para que puedan encontrar la falla, ¿sí? La causa de la falla.
Ahí les señalo los tres modelos en cuestión que vamos a ver, ¿sí? El Core Sense Diagnostic, el, el Core Sense Protection y el Core Sense Communication, ¿sí? Vamos a ver esos tres, comenzando por el Protection. Si hacen clic, si tocan, mejor dicho, encima de la I de información, van a ver las dos pantallas que les muestro debajo, ¿sí? Una donde les habla acerca del funcionamiento general del módulo, y otra pantalla, ¿sí? Si tocan sobre el icono de PDF que se ve ahí, los va a redireccionar al boletín de ingeniería de aplicación de este módulo, ¿sí? Los boletines de aplicación son muy recomendables, son muy detallados, tienen detalles de las conexiones y de funcionamiento del módulo. Si hacen clic en lugar de sobre la I de información, sobre la foto del módulo, les va a aparecer este semáforo, ¿sí? Y ahí van a poder indicarle a la aplicación qué LED están viendo parpadear y con qué frecuencia, ¿sí? Si es un parpadeo por ciclo del LED verde, por ejemplo, se lo indico de esa manera, como se muestra en la foto del medio, y presiono sobre donde dice continuar. Ahí me va a indicar el código de la falla. Por ejemplo, esta falla está indicando baja presión de aceite en el compresor semihermético, ¿sí? Y ahí nos da el detalle, ¿no? Que esta condición se alcanza cuando se mide una condición de baja presión de aceite por más de 2 minutos, ¿sí? Y un poco más abajo les indica que la condición de baja presión de aceite es cuando el transductor, que ya viene instalado de fábrica, mide una presión diferencial entre 7, por debajo de 7 a 9 PSI, ¿no? Entonces esto ustedes lo pueden chequear en campo si están obteniendo este código de alarma del Core Sense, lo pueden medir si efectivamente el diferencial de presión es el que el Core Sense está midiendo, y luego poder chequear por qué se está alcanzando esa baja presión diferencial, ¿sí? Mariano, 5 minutitos. Perfecto, gracias Marcelo. ¿Sí? Y de esta manera el módulo, justamente, módulo de protección porque permite bloquear el funcionamiento del compresor ante una condición que puede llegar a dañarlo. En el caso del Core Sense Diagnostic, que incorporan los scroll de refrigeración de la serie K5 entre 8 y 15 HP, incorporan también algunas alarmas adicionales, como por ejemplo la de inversión de fase, ¿sí? Ahí también van a poder acceder al boletín de aplicación de esta línea de compresores, y si en lugar de tocar sobre la I de información, lo hacen sobre la foto del módulo. Acá otro ejemplo que les muestro es con un parpadeo por ciclo del LED amarillo, nos va a estar indicando una condición de alta temperatura de descarga, ¿sí? Recuerden que indicaba el LED amarillo. El LED amarillo indicaba que el compresor, si el módulo detecta una alta temperatura de descarga, va a parar, ¿sí? Pero va a volver a arrancar automáticamente, ni bien la temperatura de descarga caiga por debajo del umbral configurado en el módulo, ¿sí? Que lo considera una condición segura de operación. Similar con el Core Sense Communication para los scroll de aire acondicionado, los más grandes, entre 13 y 15 toneladas, también van a poder acceder al boletín de aplicación de esta otra línea de compresores.
con mucha información útil. Y acá les presento otro ejemplo. Por ejemplo, si el LED rojo parpadea 7 veces por ciclo, ¿sí? El LED rojo, recuerden que indicaba que el módulo ya lo sacó de servicio al compresor, ¿sí? En este caso, si van a la tecla de continuar, ahí les indica que tienen una condición de inversión de fase, ¿sí? Por lo tanto, ahí van a chequear el cableado, ¿sí? Y de esta manera, bueno, hay muchos ejemplos más, todas condiciones de riesgo para el compresor que gracias a tener este módulo lo protegen, y por otro lado al técnico le ayudan en la identificación de la causa del problema, ¿sí? Y esta aplicación realmente es muy fácil de usar, y creo que le pueden sacar mucho provecho, por eso se las presento. No sé si tienen alguna consulta. Sí, hay preguntas. Qué bueno. Francisco Osvaldo Nieva pregunta, ¿de cuánto debe ser la saturación del ambiente para que se tome la lectura del sensor? ¿Y qué rango de tensión debe tener o trabajar? La saturación del ambiente, no entiendo la pregunta. ¿A qué se refiere con la saturación del ambiente? Y debe hablar de aire acondicionado, porque en el aire acondicionado mucho es la saturación del ambiente lo que se toma. ¿Pero a qué te referís, Marcelo, con saturación del No, ambiente? no sé, no. Yo te digo la pregunta es, ¿de cuánto debe Condiciones, ser la saturación del ambiente para que se tome la lectura o tome la lectura del sensor? Y después pone sí, abajo, ¿con qué rango de tensión trabaja? supongo que hablamos de la primera parte, que vimos el sensor de ¿Seguro? detector de fugas, Sí. ¿sí? En ese caso, fíjate que las condiciones de operación son de -40 a 50 grados centígrados, y de 5 a 90% de humedad relativa, ¿sí? No condensable. Muy bien. No Y sé después dice, si eso responde la pregunta, y si no, si se puede explayar un poquito más. sí, no, por eso, para mí falta algo. Fernando Martínez pregunta, para detectar la fuga, ¿el detector tiene que estar en un ambiente cerrado? Eh, Lógicamente, cuanto más cerrado sea, ¿no? Más precisa va a ser y más rápida va a ser la detección, ¿no? Por supuesto que si donde está la pérdida está frente a donde hay también una corriente de aire, ¿no? Rápidamente la concentración se va a dispersar, y va a ser más difícil detectarlo. Tal vez el detector lo llega a detectar como una baja concentración, pero en verdad es una alta concentración de gas refrigerante, ¿sí? Así que es todo un tema, a dónde colocar los detectores, ¿no? Depende de la instalación, y también cuántos, ¿sí? Así que bueno, ahí les mostré algunos ejemplos. Había una sala de máquinas con un solo detector, otra sala de máquinas con 4 detectores, ¿sí? Por supuesto que cuantos más detectores, más precisión se va a poder tener, ¿sí? Pero hay que evaluar cada caso individual, eh, para ver qué conviene, ¿no? Si tiene sentido poner más de un detector, o si con uno ya voy a tener una buena medición, ¿sí? Y Jerónimo, debajo de cada evaporador, como les mostré en una cámara grande, podría ser otro ejemplo. Jerónimo Nicotra, ¿cuál es la presión del detector para CO2 en recinto cerrado? La presión del detector no trabaja con presión el detector, trabaja eh, con, con un sensor electrónico, ¿sí? No es que va enroscado en la cañería.
¿Cuál es la precisión? Perdón. Perdón. ¿Cuál es la precisión? Justamente va a depender la precisión de lo que estábamos hablando anteriormente, ¿sí? Ahora, para CO2 hay distintos rangos, como pueden ver acá en pantalla. Hay uno que puede medir entre 5 y 5.000 partes por millón y otro entre 0 y 10.000 partes por millón, ¿sí? Pero eso habla Muy del bien. rango más que de la precisión. Muy bien, Norberto García pregunta, ¿qué forma tengo de verificar si está fallando el control electrónico del compresor o es una falla real del compresor? Bueno, justamente estábamos viendo un ejemplo, podría ser, ¿no? El CoreSense me indica bajo diferencial de presión, ¿sí? Lo puedo medir físicamente, ¿sí? Lo puedo medir y puedo ver, ¿es bajo? ¿Está por debajo de 7 o 9 PSI? Si es así, ok, tengo que ver por qué está siendo bajo el diferencial de presión, ¿sí? Si no es así, ahí tal vez tenga que reemplazar el transductor de presión, ¿sí? O ponerle que tengo alta temperatura, me está indicando alta temperatura de descarga, ok. Tengo un termómetro, la mido, está por encima de 140 grados, entonces tengo alta temperatura de descarga. Está bien que me saque el compresor de servicio, ¿sí? Si no tengo más de 140 grados, bueno, verifico el estado del sensor de temperatura, reemplazo el sensor y se resolvió el problema. Ok, entonces el problema lo tenía en el sensor de temperatura de descarga, ¿sí? Eso es importante, chequear que lo que esté midiendo el módulo sea lo que el técnico en campo está observando. Muy bien. Norberto García pregunta, para el detector de gas, no entendí cuántos ppm, parte por millón en volumen, de gas detecta el controlador. El controlador es una cosa, el detector de fugas es otra. Nosotros acá hablamos del detector de fugas, ¿sí? Y el detector de fugas puede venir en dos rangos distintos, uno de 0 a 5.000 y otro de 0 a 10.000, ¿sí? ¿Cuál es el mínimo? El mínimo, si no recuerdo mal, está alrededor de 25 partes por millón que puede medir, ¿sí? Con la precalibración que trae de fábrica. Muy bien, Mariano, muchísimas gracias. No, Gracias gracias a ustedes. por disertar, gracias por estar con nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias.